yo, gran sacerdote que es amor, suplica y pide mi perdón. Mi nombre está escrito en sus manos y su corazón, y mientras Él esté allí, nada me apartará de Él, nada me apartará de Él. El enemigo viene a culparme y a acusarme a mí. Al cielo miro y veo que Jesús mis culpas ya borró. Siendo perfecto Él murió, y por su muerte salvo soy, pues por justicia mi Señor me mira a mí, ve a Jesús, me mira a mí, ve a Jesús. Sea el Hijo de Dios, resucitado Salvador, justicia mía y perfección, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y gracia es. Estando en Él no muero yo, su sangre en mi alma compró. Mi vida está escondida con Jesús mi Salvador y Dios, Jesús mi Salvador y Dios. Sea el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, alabado sea el Hijo de aleluya, alabado sea el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, alabado sea el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, alabado sea el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, alabado sea el Hijo de Dios. Aleluya.
al Hijo de Dios. Hola mis amados hermanos, les saludo en el amor del Señor, Dios les bendiga. Estoy contento por esta oportunidad que me da de predicar su palabra. Estoy contento porque Dios ha sido con nosotros. Si bien mis hijos, incluso yo mismo tuve unos problemas de salud, como muchos de ustedes saben y han orado por nosotros, agradezco a Dios porque ha escuchado sus oraciones y estamos sanos para la gloria de Dios. Ahora, traigo el mensaje para este domingo. Vamos a hablar directamente de la importancia del sacerdocio. Bueno, hay muchas preguntas que vamos a abordar, las principales que pude encontrar, que son, por ejemplo, ¿puedo acercarme a Dios? ¿Hay algún conducto regular? ¿Cuál es mi trabajo como cristiano? ¿Qué es un sacerdote? Hay muchas y otras interrogantes que hay, pero primero que todo les voy a dejar con un video que nos explica muy bien lo que era el tabernáculo de reunión y la función de los sacerdotes y del sumo sacerdote del orden de Aarón, de acuerdo al antiguo pacto. Ese video muestran una réplica hecha en tamaño real de lo que es el tabernáculo de reunión, y sería bueno, es muy importante que lo vean y para que después sigamos con la palabra. Amén. Aquí estamos en el atrio, en el patio afuera del tabernáculo. Esto es el altar de bronce donde se hacían todos los sacrificios. Todos los sacrificios se hacían aquí y los sacerdotes tomaban los animales de la gente y los traían. ¿Me puedes seguir por acá? Los traían acá y ponían aquí todos los animales para el holocausto, el sacrificio. Y aquí se quemaban y salía obviamente todo el humo hacia arriba. Posteriormente, el sacerdote tenía que ir al lavacro, que es este lugar que está acá. Aquí ellos se lavaban las manos y los pies. Aquí se lavaban las manos y los pies. Y luego podían entrar a ministrar al lugar santo, que es donde vamos a ir ahora a mirar. Síganme por favor al lugar santo. Este es el lugar santo. Solo los sacerdotes podían entrar a este lugar y estaba más o menos, estas son las medidas de esto es una réplica prácticamente exacta. Y en el lugar santo lo primero que encontramos es la mesa de los panes de la proposición. Podríamos detenernos en cada uno de estos detalles y estar horas conversando porque todo esto tiene un simbolismo muy muy profundo, pero solo por ahora, por no hacer un video tan largo, quiero decir que todos estos símbolos apuntan a Jesucristo. Todo apunta a Jesús. Esto era hecho con madera de acacia y recubierto en oro, como la mayoría de los utensilios aquí adentro. Y estaban los 12 panes, que también representan las 12 tribus de Israel. Y esto estaba en el lugar santo. También en el lugar santo estaba la menora o el candelabro. Esta estaba hecha completamente de oro, oro puro. Y aquí estaban las llamas de la menora, del candelabro, que son lámparas de aceite. Entonces esto tenía que estar encendido aquí en el lugar santo en Israel, en el campamento. Luego, por último, el tercer elemento importante que tenemos en el lugar santo es el altar de incienso. Aquí el sacerdote, con todos estos utensilios, quemaba el incienso. Pueden ver acá, molía seguramente todo, con estas cositas así. Entonces trabajaba el incienso probablemente aquí con estas palas y cosas, lo manipulaba y luego aquí había fuego y lo encendían. Entonces aquí salía todo el incienso que llenaba este lugar y era un aroma dulce y un aroma
agradable en este lugar. ¿Por qué estas esquinas están rojas? Porque en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, que era una sola vez al año, el sumo sacerdote ungía todos los utensilios con la sangre de los sacrificios que estaban allá afuera. Antes de pasar a un lugar muy importante, que es el que está detrás de esta cortina, que es el lugar santísimo, les quiero presentar a los sacerdotes, ¿ok? Los sacerdotes venían primero que todo de la tribu de Leví. Recuerden que Israel tiene 12 tribus, una de esas tribus es la tribu de Leví y de ellos venían los sacerdotes. Representa a uno de los que viene de esa tribu y se vestían de esta manera. Los sacerdotes llevaban esta vestimenta y eran los únicos que tenían permiso para ministrar aquí en el tabernáculo y en el lugar santo. Pero dentro del linaje de los sacerdotes hay otro linaje que es el que viene de Aarón y ellos eran los sumos sacerdotes. Sumo sacerdote era un personaje muy especial, había uno solo y él era el único que tenía permiso para entrar al lugar santísimo que está detrás de esa cortina. El lugar santísimo representa la mismísima presencia de Dios, el trono de Dios, la habitación de Dios, el lugar de Dios. Y el sumo sacerdote, tenía este pectoral con 12 piedras, todo esto se lo instruyó Dios a Moisés, y llevaba las 12 tribus de Israel escrito. El nombre de las 12 tribus de Israel lo llevaba aquí escrito en su cuerpo, acá en los hombros también. ¿Y qué significaba esto? Significa que él es un intercesor, es decir, el sumo sacerdote representa para el pueblo, representa a Dios, pero cuando viene a presentarse ante Dios, representa al pueblo. ¿Se entiende? Es un mediador, es una figura que está entre Dios y el pueblo y los hombres. Por eso decía hace un rato atrás que todo apunta a Jesucristo, porque todo esto es solo un modelo que Dios otorgó, que describía y que describe lo que es en realidad en el mundo espiritual de Dios y en lo eterno, en lo que permanece para siempre. Jesús entonces es nuestro sumo sacerdote y lo dice también el libro de los Hebreos. Este hombre, el sumo sacerdote, también tenía aquí en su frente esto que quiere decir santidad a Dios, santidad al Señor, o también podríamos traducirlo como apartado para Dios, separado para Dios o le pertenezco a Dios, algo que es sagrado, apartado para el Señor. Esta era la vestimenta del sumo sacerdote. Ahí abajo tenía unas campanitas que cuando el sumo sacerdote caminaba se escuchaba y se sabía que el sumo sacerdote estaba caminando. Como dije antes, él era el único que una sola vez al año en el día del perdón, en el día de Yom Kippur, él podía entrar por esta cortina, era el único que tenía permiso para entrar, y él venía acá a lo que conocemos como el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, que era de estas medidas, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto era también hecha de madera de acacia, recubierta en oro. Y dentro del arca, porque esto es una tapa, una cubierta, estaban también las tablas de la ley y la vara de Aarón, etcétera, y cosas que podemos aprender más si estudiamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, o la Torá, como es el nombre correcto. Los querubines que estaban sobre el arca y el sumo sacerdote, les recuerdo, todo esto lo recibió Moisés en el monte Sinaí como un diseño de Dios. Dios le mostró y le habló y le enseñó cómo tenía que construir el tabernáculo. Sobre el arca, aquí cuando era el día del perdón, el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba y esparcía la sangre, y eso significaba que Dios perdonaba o cubría el pecado del pueblo. Entonces podemos ver en todo esto el simbolismo de Jesucristo. Todo apunta al Señor Jesús como aquel que entregó su sangre por nosotros para pagar por nuestro pecado, pagar por nuestra maldad y cubrirnos y librarnos y abrirnos la puerta para entrar a la presencia de Dios. Ok, vamos a ir al lugar santo ahora. Podemos mirar, dar una vuelta pequeñita para que más o menos se imaginen desde allá cómo era este lugar. No es un lugar tan grande, sino que es una sala de unos cuantos metros. No es un lugar tan grande, pero así eran las medidas del lugar santísimo. Volvamos al lugar santo ahora. Y desde aquí les quiero decir como
Dice la Biblia, en el Nuevo Testamento nos dice que cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Se rasgó, y el lugar santísimo, que hasta ese día solo el sumo sacerdote podía entrar y ver lo que ahí estaba y estar en el arca y en la presencia de Dios, ese lugar santísimo ahora tiene un camino y una puerta abierta, y ese camino es Jesús. Es el camino para que podamos entrar a disfrutar de la presencia de Dios y estar cercano a Él. Yo no sé si tú lo has experimentado, si lo has vivido, pero quiero asegurarte que en Cristo hay un camino y hay una puerta para entrar y estar en ese lugar santísimo. Si nunca has estado allí, te invito a buscar al Señor y a través de Jesucristo poder disfrutar de lo que es estar en la mismísima presencia de Dios. Ok, esto es entonces el lugar santo y el lugar santísimo. Todo apunta a Jesucristo. Y quiero llevarlos afuera entonces ya para terminar el video. Vamos a salir del lugar santo al atrio, al patio exterior. Y vamos a dar una vuelta por todo el tabernáculo, ¿ok? Síganme. Vamos a dar una vuelta. Les recuerdo, acá está el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, la fuente, el lavacro. Y vamos a dar una vuelta a todo el tabernáculo para que más o menos se hagan una idea cómo era y cómo se veía, qué tan grande, qué dimensiones tenía. Este modelo está diseñado de acuerdo a lo que Dios le manda a Moisés en el libro de Éxodo. Ahí están todas las indicaciones de qué materiales, de qué colores, etc. Y se ha tratado de hacer de la manera más exacta posible. Algunos materiales seguro no pudieron conseguirlos porque no era fácil, pero los colores se han preocupado de tenerlos. La manera como está la reja o lo que protege, ¿cierto?, el borde del tabernáculo, la manera como están las estacas y todo eso es aproximadamente una copia exacta de lo que fue el tabernáculo de reunión que Dios le dio a Moisés en el monte del Sinaí. Vamos a dar la vuelta entera entonces para que, vuelvo, insisto, puedan tener más o menos una percepción de lo que es el tabernáculo, de lo que era el tabernáculo en cuanto a dimensiones, a colores y lo que ellos tenían que vivir. Esto era lo que ellos transportaban por el desierto cuando el Señor, cuando la nube se salía de aquí y subía, porque había una nube encima del tabernáculo, la nube de Dios, de la presencia de Dios. En la noche era una columna de fuego. Cuando el Señor, en esos 40 años que ellos estuvieron en el desierto, cuando el Señor quería moverlos del lugar, esa nube subía y se movía del lugar. Entonces todos los sacerdotes, todos los de la tribu de Leví estaban organizados de tal manera que cada grupo era responsable, por familias, eran responsables de desarmar y de preparar esto y transportar. El tabernáculo es móvil, es decir, ellos podían llevarlo por todas partes. Y esa es la manera como ellos estuvieron entonces haciendo el tabernáculo de Moisés aquí en el desierto. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, como pudieron ver en el video, es muy clara la explicación. Ahí ustedes pudieron ver las funciones del sacerdote y del sumo sacerdote. Pudieron ver los detalles en escala de todo lo que es en sí el tabernáculo de reunión. Es muy didáctico y muy educativo para nosotros los cristianos, más o menos para que entendamos bien cómo funcionaba en tiempos de Moisés. Amén. Como también explicaba muy bien la persona que grabó el video, que todo apunta al Hijo de Dios, a Jesucristo. Bueno, vamos a ver en la palabra de Dios lo principal que vamos a abordar ahora, que está en Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Y le doy lectura en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vivid como siervos de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, voy a su presencia, Señor bendito, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, para agradecer esta palabra, Señor. Y le ruego, mi Dios, que usted use mi vida, Señor, para poder predicar esta palabra, Señor. Y le ruego que bendiga esta palabra, Señor bendito, en los corazones de todo aquel que escuche esta predicación. Le ruego su bendición, bendito Dios, porque esta palabra, como toda la palabra suya, bendito Dios, es muy, muy importante que la aprendamos, Señor. Le ruego que bendiga esta palabra y que bendiga, Señor, para que a mis hermanos y hermanas en Cristo y a todos los amigos y amigas que escuchan y que están viendo este video en este momento, le ruego que los bendiga, Señor, con poder de lo alto. Le ruego, Señor, que sea usted hablando a través de mí, Señor, y se lo ruego en el nombre glorioso de su Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos y amigos que nos escuchan, bueno, ya vimos el texto principal donde nosotros somos, aquí Pedro nos dice que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Era la pregunta que decía en las primeras preguntas que dijimos al principio. Por supuesto que sí. Jesucristo espera por ti y te dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que esta primera pregunta que muchos se hacen y que quizás no la comentan, sobre todo aquellos que no tienen al Señor en su corazón, esa es la respuesta. Por supuesto que están las puertas abiertas hoy en día para que te puedas acercar a Dios a través del sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿y cuál es el conducto regular? ¿Hay algún conducto regular? Por supuesto que sí. Solo hay un camino para llegar a Dios, y es a través de su Hijo Jesucristo. Porque en 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nuestro Señor Jesucristo, como explica Pablo en la carta a Timoteo, que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, que se llama Jesucristo. Entonces, esto lo reafirma el mismo Señor Jesucristo en Juan 14:6, donde dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesucristo es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, del nuevo pacto. Esto lo que usted vio en el video, mi hermano, es lo que ocurría en tiempo de Moisés, en tiempo del antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, y Él es el mediador, es el sumo sacerdote, es el camino al Padre, el camino a Dios, es su Hijo Jesucristo. Entonces, para mis hermanos y hermanas en Cristo, ¿cuál es mi trabajo como cristiano? Hasta que me puse a indagar en este tema, me di cuenta de que hay algo que nosotros no habíamos, yo por lo menos no me había percatado, y alabo a Dios por eso, porque ahora entiendo de cuál es mi trabajo como cristiano. Para mí siempre la respuesta es simple: y predicar el evangelio a toda criatura.
por supuesto, es lo primero que se nos viene a nosotros como cristianos. Pero hay un punto muy importante que nosotros tenemos que aprender como cristianos, que el primer trabajo como cristiano no es predicar el evangelio, el primer trabajo como cristiano es amar. Sí, amar. Usted dice, pero ¿y dónde sale eso? En Marcos 12, versículos 30 y 31, donde dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, si tenemos el primer mandato que tenemos nosotros los cristianos es amar a nuestro Dios. El segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, nuestro primer trabajo como cristianos es amar. Y es lógico, porque si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, y Dios es amor. Entonces, la ecuación es fácil. Si usted tiene a Dios en su corazón, entonces usted y yo estamos llenos de amor. Entonces nuestro primer trabajo como cristianos es amar. Después tenemos la orden que también aparece en Marcos, en 16, capítulo 16, versículos 15 al 19, donde dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En otra parte de la Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Nosotros tenemos, porque dice que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de su Padre, de Dios. Entonces, la función que cumple en este caso nuestro Señor Jesucristo, es sumo sacerdote, es el intermediario entre Dios y los hombres. Entonces nosotros, como dice otro texto, nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿A través de quién? De Jesucristo, que es el sumo sacerdote, Hijo de Dios. Ustedes vieron en el video que el sumo sacerdote del orden de Aarón era la única persona que podía ingresar al lugar santísimo, y los sacerdotes solo hasta el lugar santo. Amén. Entonces, el simbolismo del que habla la persona que grabó el video explica muy bien que nosotros somos real sacerdocio, porque somos sacerdotes, hijos de Dios, y podemos ser el enlace entre las personas que no han aceptado a Cristo y Cristo. Nosotros somos el enlace porque nosotros predicamos el evangelio de que Cristo murió por nosotros y de que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, puede entrar a tu vida, cambiarla y hacerte una nueva criatura. Entonces, nosotros como sacerdotes tenemos la autorización de llegar a Dios a través de Jesucristo. Es importantísimo el trabajo que tenemos nosotros como cristianos, pero la base es el amor. Siempre llegamos a lo mismo, siempre, cada vez que el Señor pone una palabra en mi corazón, siempre llegamos a lo mismo, es amor. Tenemos que amar. Es la base de todo. De eso depende la ley y los profetas, como dijo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿y qué es un sacerdote entonces? Tanto que habla el hermano José Luis de real sacerdocio, y que somos sacerdotes, somos hijos de Dios. Perfecto.
El sacerdote es una persona que consagra su vida a Dios y tiene como funciones principales dirigir los ritos religiosos y ofrecer sacrificios a Dios. O sea, es la conexión entre los hombres y Jesús, que Jesucristo, que es el sumo sacerdote. O sea, una de nuestras principales funciones es predicar el Evangelio, mostrarle al mundo a Cristo, ya sea predicando la palabra, también mostrando nuestros frutos y ejerciendo el liderazgo, que esa es otra predicación que también puede buscar en YouTube, que ha sido predicado por mí y por mi pastor Samuel también. Entonces nosotros podemos ver que el sacerdote es la persona que consagra su vida a Dios. O sea, somos real sacerdocio. ¿Por qué real sacerdocio? Porque somos sacerdotes del Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces somos sacerdotes reales, no reales de realidad, sino de realeza. O sea, hay una importancia tremenda en esto y que tenemos que absorberlo, tenemos que meditarlo y atesorarlo en nuestros corazones. Después dice en Hebreos 4 del 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque se hizo hombre. Pero sin pecado, dice la palabra. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Espero que vayamos entendiendo esto, porque es importante que lo aprendamos muy, pero muy bien. En el mismo Hebreos, en el capítulo 7, los versículos 23 al 28, dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas refiriéndose a Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por el Señor Jesucristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Para interceder por nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, aleluya, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero, tenía necesidad primero, dice aquí, de ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, entre paréntesis al linaje de Aarón, en la ley de Moisés, en el antiguo pacto. Y dice: pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, hecho perfecto para siempre. El nuevo pacto sellado por nuestro Señor Jesucristo para la salvación del mundo es el sacrificio perfecto. No hay otro mejor sacrificio que este. Y nosotros, por ende, somos real sacerdocio, nación santa. Debemos ser santos. Dice: sed santo porque yo soy santo. Somos pueblo adquirido por Dios, dice. Tenemos que darle la importancia que merece todo esto. Nosotros no somos cualquier persona. Mi hermano y hermana, cuando usted, por ejemplo, recibe alguna felicitación o algún halago de alguna autoridad de gobierno, o de algún alcalde, o de algún concejal, o del presidente de la república, nosotros nos sentimos halagados y contentos.
pero resulta que no le tomamos el peso al que realmente deberíamos darle la importancia que se merece. El hecho de que nosotros somos hijos del Rey de Reyes. Nosotros somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios a través de su único Hijo. En Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo Dios a su Hijo déjeme buscarlo inmediatamente. En Juan 3:16 para no caer en falsa lectura. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, cuando hay otra cosa que siempre se da, que las personas normalmente comentan, y voy a disiparle al tiro esa duda cuando dicen: Dios no puede ser tan malo de enviar a sus hijos al infierno. No, ¿cómo lo va a hacer? Eso no va a pasar. Bueno, tienen razón en esa parte. Dios no es un Dios malo que va a mandar a sus hijos al infierno. A sus hijos los va a salvar, pero solo a sus hijos, a los que tienen a Cristo en el corazón. Solo aquellos que, como dice, Dios va a salvar solamente a sus hijos. Los demás, los que no han aceptado a Cristo, no son hijos de Dios. Solo aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, son a los que recibieron a Cristo en su corazón se salvarán del fuego eterno. Porque dice en su palabra, lo voy a buscar inmediatamente porque deme un segundito porque lo estoy buscando. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? Al Señor Jesucristo. A los que creen en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo, el Señor Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Eso lo está diciendo el apóstol Juan. Así que, como les comentaba, Dios no va a llevar al infierno a sus hijos, a los que le recibieron, a los que recibieron a Cristo en su corazón. Esos son hijos de Dios. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, usted aún no es hijo de Dios. Y si su vida acaba hoy o mañana y usted no tiene a Cristo en su corazón, se irá al fuego eterno. Eso lo dice su palabra. Todo eso está en la Biblia. Así que es importante que tengan que sepan esto. Esto es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo murió por tus pecados, por mis pecados, como único sacrificio, y que Él pagó el precio para que nosotros a través de Cristo lleguemos a la vida eterna. Entonces, para ir concluyendo, somos real sacerdocio y tenemos trabajo que hacer. Démosle la importancia que merece nuestra profesión dada por Dios a través de Jesucristo. Nosotros tenemos que preocuparnos de
de entrar al trono de la gracia, de orar por mis hermanos, de ejercer el amor entre mis hermanos. Tenemos que amarnos los unos a los otros, amar a Dios, porque si amamos a Dios, lo extrañaremos cuando no oremos. Si amamos a Dios, lo extrañaremos todo el día y buscaremos siempre un momento para estar en comunión con Él. Si amamos a nuestro prójimo, oraremos por ellos y haremos acciones los cuales ayuden a nuestros hermanos y hermanas y nuestro prójimo en general. Entonces, como texto final para ya ir terminando, en Filipenses 2, voy a leer del 5 al 11 para terminar esta palabra. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aleluya. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué linda palabra. Tenemos que tener ese mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Ese sentir es el amor. Como en la predicación anterior, donde le hablaba del amor de Dios, que es el amor que según los griegos se llama amor ágape, ese amor incondicional. Qué lindo es entender la importancia de ser hijos de Dios, de ser real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y bueno, y a los amigos, antes de terminar esta palabra, a los amigos y amigas que están escuchando o que escucharon esta predicación, que vieron todo el video, que esta vez fue muy extenso, les puedo repetir lo que Jesucristo dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La puerta aún está abierta. El Señor Jesucristo está con la mano extendida aún y quiere entrar en tu vida. Quiere cambiar tu vida y quiere llevarte a vivir con Él por la eternidad. No rechaces esa voz tan linda de Cristo, que solo quiere darte todos sus tesoros en el cielo. Dice la palabra que voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Quiere vivir con nosotros en la eternidad. Qué lindo. Te recomiendo que medites en esta palabra y que si esta palabra ha tocado tu corazón, te voy a pedir que inclines tu rostro y hagas la siguiente oración. Señor Jesucristo, me he dado cuenta que soy un tremendo y terrible pecador y que no merezco nada más que el infierno. No lo entendía, pero ahora lo sé. Sé que soy pecador y que necesito su perdón. Le ruego que perdone mis pecados. Le ruego que me haga una nueva criatura. Y le ruego que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Y le pido
que entre en mi corazón y que haga su morada en mi vida y que guíe mis pasos de ahora en adelante. Gracias, mi Dios, por el tremendo regalo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga, que Dios bendiga esta palabra en sus vidas y vamos a orar. Hasta aquí dejo la palabra de nuestro Dios y vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le agradezco, Señor, por esta hermosa palabra que puso en mi vida, Señor. Gracias, Señor, y le pido perdón si en algo he fallado, Señor bendito. Le pido que bendiga, Señor, esta palabra, bendito Dios, y la bendiga en todo aquel que la escuche, Señor. Ayúdelo, Señor, y que esta palabra cale hondo en los corazones de mis hermanos y hermanas en Cristo. Les ruego, Señor, su bendición y su compañía, bendito Dios. Alabo su nombre, Señor, y bendigo su nombre, y les ruego, Señor, que esta palabra, Señor, llegue y cale hondo en los corazones de mis hermanos y hermanas, y también en aquel que aún no ha recibido a Cristo y aún no ha recibido la salvación que usted nos ofrece libre y gratuitamente, mi Dios. Gracias por todo. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor y el poder sean suyos porque le pertenecen, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.